Noticia del momento. Desde este fin de semana, a muy pocos días del lanzamiento del sistema de bicicletas públicas de Bogotá, pues ya hay polémica por su implementación. Mucha gente ya escribiendo hoy a través de las redes sociales que es quizás el medio más rápido de información de muchas personas que toman un video, hacen una foto, hacen el video teniendo justamente la experiencia. Muy cerquita estos días de mi casa, este fin de semana, los parqueaderos de algunas de esas bicicletas con muy poca, vi muy poca gente utilizándolas verdaderamente, Juan Felipe. Y es hacia allá donde uno quisiera girar un poco la conversación, pese a que algunas personas han dicho hoy en las redes que es un sistema costoso, otros lo han avalado, ¿no? Para los gustos, los colores. ¿Y el precio, Rosario? Entiendo que son 9.000 pesos la hora. 9.000 pesos cuesta la hora, 150 pesos el minuto. Para retirar la bicicleta, usted paga 890 pesos. Eso si solo va a ser un viaje. Porque también hay planes diarios. Yo pago los 9.000 pesos una hora, pero solamente para un trayecto. 60 minutos, tal cual. Pero independientemente del trayecto, es decir, yo miro dónde agarro la bicicleta y dónde vuelvo y la dejo. Exacto, pero el minuto son 150 pesos. Okay. Si usted completa los 60 minutos, ahí están los 9.000. Claro, si usted saca un plan diario, puede pagar un poco más, que son poco más de 9.990 pesos, y puede hacer 4 viajes. 4 viajes de 60 minutos cada uno. Bueno, digamos, interesante. Vamos a tratar de entender por qué justamente hay polémica. Y desde el Consejo de Bogotá, pues tenemos invitados a esta hora. Así es, Rosario, pues muchos han preguntado sobre cómo se llegó a la determinación de estos precios que se van a tener en el sistema de bicicletas públicas de la ciudad. Y para hablar de ello estamos con la concejal María Fernanda Rojas, una de las cabildantes que estuvo detrás de este trabajo. Concejal Rojas, bienvenida a Contrarreloj de W Radio. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes aquí, con la audiencia, hablando de este tema tan emocionante como es tener estas bicicletas compartidas en Bogotá. Concejal, muchos han celebrado este nuevo sistema, pero también hay una pregunta que los bogotanos tienen hoy en la cabeza, y es ¿cómo llegaron a determinar estos precios? ¿Por qué son tan elevados? Pues mira, yo soy de las que celebran, porque llevamos años, ya más de una década en esta batalla. Yo soy una de las que lleva dando esta batalla para que haya bicicletas públicas en Bogotá varios años. Los precios, digamos, tú tienes que hacer el cálculo el ideal a lo que apunta este sistema de bicicletas, si es que tú seas un afiliado constante, un usuario constante del sistema. Si tú pagas la anualidad, ¿cierto? El viaje de bicicleta te va a salir en 550 pesos. Entonces, digamos, invito a hacer el cálculo desde esa perspectiva. Si ya pagas el viaje individual, que es una tarifa ideal, por ejemplo, para un turista ¿para qué va a pagar una anualidad? O sea, a mí me pasa cuando voy a otros lugares, tengo la posibilidad de ir a otros lugares, entonces, ¿uno qué pagas? Tú pagas lo que vas a usar el día de hoy, porque mañana de pronto ya no estás en esa ciudad, pero si vives ahí, pagas la anualidad. Esa es como la invitación, y así funciona en todos los lugares donde hay sistemas de bicicletas públicas en la mayoría de los países. ¿Cómo se llega a esto, señor? Sí, continúe, por favor. No, digamos, ¿cómo se llega a esto? Esto busca que tenga un cierre financiero. ¿Por qué falló la licitación que en el 2012-2013 sacó el exalcalde Petro, hoy presidente de la República? Porque ahí hubo una patica que le faltó al modelo, digamos, de financiación. Estos sistemas de bicicletas públicas se financian con tarifa del usuario, con sponsor y con algo de apalancamiento de recursos públicos en algunos casos. Sí, eso es, y con publicidad exterior. Es, digamos, como la manera como se financia. En esa época, en Bogotá, teníamos un problema. Ese contrato de los EUCOL, de la publicidad exterior, de los paraderos y demás, digamos, no había una regulación y había un conflicto entre ese tema y otra posible publicidad exterior. Bueno, ¿por qué ahora sí se pudo hacer? Hoy esas bicicletas públicas se van a sostener en gran medida con el patrocinador que puede poner la bicicleta de un color y le puede poner su marca, etcétera. ¿Cómo funciona en casi todos los lugares del mundo donde hay este tipo de sistemas?
Eso se solucionó ahora porque se reguló ese tema de la publicidad exterior y además el distrito recién expidió una reglamentación de aprovechamiento del espacio público. Entonces, lo que hace 10 años no funcionó, de ahí aprendimos, se resolvió y es lo que permite hoy tener este esquema. En ese entonces, por ejemplo, se incluyeron muchos otros puntos en ese proceso que se cayó. En esa administración yo participé, se cayeron 2 procesos. El primero creo que no se presentó nadie porque ningún contratista veía que eso pudiera tener sostenibilidad. Y en el segundo sí se presentó, pero la empresa no logró hacer el cierre financiero. Entonces, digamos, de todos esos errores se ha aprendido hasta que hoy, por fin, tenemos esto que, al menos en el papel, pues dice si hay cierre financiero y si permite la sostenibilidad. En el futuro, ¿qué hay que hacer? Expandirlo a otros puntos. Definir que algunos recursos que se recogen, por ejemplo, vía parqueo en vía u otras fuentes, vayan a alimentar estaciones en otras zonas de la ciudad. Yo también quiero que el sistema de bicicletas públicos no esté solo en Chapinero, en Teusaquillo, en Usaquén. Sí. Quiero que esté en Kennedy, quiero que esté en Bosa, quiero que esté en Ciudad Bolívar. Pero por ahora, para que arranquen, para que eso aguante financieramente, a la ciudad le toca hacerlo así. Ahora, en el Consejo, bueno, trabajemos en un proyecto de acuerdo para que en otras zonas donde la capacidad de pago es más baja y donde es imposible cobrar esta tarifa, se puedan tener otras tarifas mucho más bajas y más razonables y podamos llegar a unos sectores de menores ingresos que también tienen el derecho a tener bicis compartidas. Rosario, pero esta no es la única inquietud que tienen desde el Consejo y también algunos ciudadanos. Y para hablar de otras de esas inquietudes tenemos también en línea a la concejal Ana Teresa Bernal. Concejal, bienvenida y cuéntenos cuáles son esos puntos que usted le está cuestionando a la administración con este sistema. Bueno, un saludo a la W, un saludo a la concejal María Fernanda Rojas. Yo fui quien presentó el proyecto de acuerdo de sistema público de bicicletas en el Consejo y digamos que tenía una idea diferente de lo que actualmente tenemos. No quiere decir que no valore que, digamos, exista ya un servicio, pero la concepción que teníamos sobre este sistema público de bicicletas, como presentamos el proyecto, era diferente, era en primer lugar un sistema público de bicicletas con un operador público de la ciudad, de manera que la ciudad fuera quien manejara en realidad el sistema. En este momento el operador es privado. Nosotros proponíamos unas zonas en donde está el mayor índice de usuarios de bicicleta. Por ejemplo, la zona suroccidental de Bogotá tiene un altísimo índice de usuarios de la bicicleta. Y considerábamos que era importante que allí donde más se necesita, pues se diera este servicio. Este servicio actual quedó prácticamente un servicio para la zona nororiental de la ciudad. Y también pensábamos que era muy importante que si no se podría dar una tarifa gratuita para los usuarios, por lo menos existiera una tarifa subsidiada de manera que realmente sirviera para las necesidades que tiene la mayoría de la población, que tiene dificultades justamente para el transporte, para tomar un transporte público. Es muy bonito que exista un sistema público de bicicletas y es muy bueno para la ciudad que exista el sistema público de bicicletas. Es más, yo sería amiga también de que existan las patinetas como servicio público, que existan, bueno, los medios necesarios y además que son acordes con la defensa ambiental, pero la manera, digamos, como está planteado, los costos para los usuarios nos parecen muy altos, nos parece que realmente no alivia la situación económica de la gente. No quiere decir que no es bueno que se use, claro, ya están las bicicletas, ya está el sistema, pues hay que usarlo, pero manifestamos tener inquietudes y obviamente críticas sobre la manera como se implementó el sistema.
Concejal Rojas, me va a quedar una cosa que estaba diciendo su colega, y es que la demanda en el occidente de Bogotá para el uso de bicicletas es más alta. Y en esta ocasión, usted nos decía también que es un inicio, pero ¿por qué decidieron iniciar por el oriente? Si en el occidente de la ciudad es donde más están utilizando la bicicleta los bogotanos. Mira, en esa pregunta yo te voy a responder lo que yo supongo que el operador se preguntó. Y con un saludo con Ana Teresa. En el 2012 se intentó, no una vez, sino dos veces, montar el sistema, este mismo sistema, era el mismo esquema, era con un operador privado, no hay operador público. Ahorita que empezó la rolita a funcionar, yo lo que espero es que en la próxima licitación de bicicletas públicas, la rolita, el operador público, pueda ser el que maneje este sistema. Pero por ahora no había un operador público, no existe en Bogotá. Entonces, digamos, se arrancó con sí, acá lo que privado, pero sí creo que un operador público en el futuro. Lo que pasa es que uno tiene que primero desayunar y luego almorzar. Entonces, digamos, en ese sentido. Pero yendo en esa misma tónica que primero uno se intentó que el sistema de bicicletas públicas tuviera estaciones en Kennedy, en Bosa, en otras zonas de la ciudad, y no dio financieramente. En uno ni siquiera se presentó un solo oferente, nadie se presentó. En el segundo sí se presentaron, se le adjudicó a una empresa que era 40% colombiana, 60% china, y no pudo arrancar porque no le dio el cierre financiero. Esa es la realidad. Yo quisiera que fuera distinto, pero eso fue lo que pasó hace 10 años. Claro, pero parte de la realidad, y aquí es donde entra la observación, y yo creo que, claro, como usted dice, tratando de seguir en esa misma línea, que uno primero desayuna y después almuerza, hay que ver, Juan Felipe, esto cómo va a salir. Esto apenas está empezando. Que si la gente, es que así como mucha gente hoy ha dicho que le pareció muy costoso, hay gente que le pareció bien. Entonces habrá que hacer una evaluación bien interesante y habrá que ver algunos tiempos, porque las cosas hay que evaluarlas a la brevedad. Entonces esto podrá durar un mes y en un mes veremos si esto está funcionando verdaderamente, si la gente sí le está sacando jugo, la gente le estará sacando provecho, la gente sí está usando las ciclovías en Bogotá. Hay un tema muy complejo de ciclorrutas en la capital del país que no se utilizan, básicamente porque la gente o le da pereza sacar o le da miedo sacar la bicicleta o no le interesa. Entonces acá es bien relevante lo que está pasando y nos placerá mucho también, Juan Felipe, poder escuchar las voces de los que utilizan las bicicletas en Bogotá, de la gente que va a pagar por esas bicicletas, Montoya, que va a decir, yo la quiero, yo le meto los 9.000 pesos y voy a hacer vueltas en la bicicleta. Sí, y yo Son muchos factores. A mí me queda una pregunta, una duda, y tiene que ver con respecto a qué decimos que es costoso 9.000 pesos, contra qué lo estamos comparando. Exacto, O sea, el servicio público, digamos, sí, el Transmilenio, me imagino. Me imagino que la cifra tendrá que compararse con respecto a algo para poder dar un concepto de es que esto me parece costoso, ¿comparado contra qué? Pues, Montoya, en los otros... Yo de la mayoría es costoso. Sí, claro, pero hay que tener como una especie de cuadrito de gastos de uno para saber qué tan costoso es transportarse por una hora en bicicleta de este tipo. Y ahí hay un punto clave, Carlos, porque, concejal, muchas de las personas ya han hecho esa comparación y dicen que este es uno tal vez de los sistemas más baratos de los que se conocen en el mundo. Claro, pero es que en el mundo, Juanfe, es que es muy difícil hacer la comparación de Colombia con una ciudad como Nueva York. Es muy difícil comparar a Bogotá con Barcelona. Es muy difícil comparar a Bogotá con Ámsterdam. Es decir, es incomparable. Además, porque teniendo en cuenta, acá alguien me está haciendo un análisis, Andrés Esteban me está haciendo un análisis interesante y tiene que ver con la cantidad de dinero que una persona recibe mensualmente. Entonces, ese también es básico. ¿Cuánto recibo yo y cuánto de lo que yo recibo mensual, teniendo claro el salario mínimo en nuestro país, yo le invierto al transporte? ¿Y por qué ese transporte, si fuera público, si fuera más económico, la gente lo utilizaría más? Acá les va a tocar invertir, nos va a tocar invertir un dinero. Entonces, yo creo que es válido el debate y es muy válido también ponerse un punto de
llegada, entonces vamos a un mes y en un mes volvemos a revisar y volvemos a tener esta conversación y hablamos con la gente en la calle. Y vamos a tener esa conversación con la gente en la calle, Rosario, y aquí nos comprometemos en Contrarreloj a ir a una de esas estaciones a ver cómo la gente está utilizando este sistema. A las dos concejales, gracias por estos minutos aquí en Contrarreloj, y bueno, a la gente que se anime a utilizar la bicicleta. Eso, y que nos cuenten también, la línea está abierta, nuestro WhatsApp